Hola, ¿cómo están, estimados? Hoy día vamos a grabar esta pequeña cápsula que habla sobre fisiología muscular y entrenamiento, que es la última temática que tratamos esta semana en clases. Aquí tenemos el índice. Los primeros tópicos que vamos a abordar van a ser, vamos a colocar acá la pluma, energía y contracción muscular. Vamos a retomar el tema de los tipos de fibra y sus vías metabólicas para generar ATP, recordando de que la ATP es la moneda de cambio energética que va a utilizar todas nuestras células para su funcionamiento. El metabolismo de sustratos y los tipos de esfuerzo también los vamos a analizar. Vamos a analizar también las adaptaciones musculares al entrenamiento, ya sea ejercicios aeróbicos o ejercicios anaeróbicos o de fuerza, y vamos a ver qué beneficios nos puede traer cada uno. Por otro lado, también vamos a ver los efectos endocrinos y paracrinos de la función muscular en los tejidos próximos, autocrino, paracrino, y los tejidos distantes, que habla de los efectos endocrinos. Y finalmente vamos a hablar de un concepto que se relaciona mucho con los principios de entrenamiento, principalmente con el principio de individualización de la prescripción del ejercicio. Y habla de los no responders. Los no responders son bueno, de ahí lo vamos a comentar, pero nace desde el punto de vista médico y farmacológico, que hace referencia a los pacientes que no responden como deberían a la medicación asignada. En el caso del kinesiólogo, estamos hablando de que no responde al tratamiento, que va a ser principalmente entrenamiento físico. ¿Ya? Vamos a hablar un poco de esos no responders y vamos a especular algunas de las posibles causas de que no estén respondiendo como corresponde. Vamos a ver, esta clase, tal como ya les comenté, está basada en principalmente tres artículos bastante buenos. Si es que quieren ir un poquitito más allá, cuatro artículos. Estos tres o cuatro artículos ya están subidos en su aula, están en la carpeta de fisiología muscular. Ahí pueden verlos. No es obligatorio que los revisen, pero sí es deseable que lo hagan para poder adentrarse un poquitito más en las temáticas que vamos a ir viendo. Este es uno de ellos, que es el metabolismo en ejercicio y la regulación molecular del músculo esquelético cuando se adapta a este ejercicio, ¿ya? Que es de Egan, y es de Egan y Sierat, que son de Irlanda y de Suecia, ¿ya? Irlanda y Suecia. Primero, recordar algo sobre los tipos de fibras del músculo esquelético. Sabemos de que existen fibras de tipo 1, fibras de tipo 2A y fibras de tipo 2X. Recuerden que las de tipo 2B son similares a las de tipo 2X, pero hacen referencia a cuando estamos hablando de un modelo celular o si no, a cuando estamos hablando de un modelo animal. En el humano se le habla de tipo 2X. Aquí vamos a tener las principales diferencias que existen entre ellas. Las fibras de tipo 1 son principalmente aeróbicas, aquí las tenemos, aeróbicas, y permiten mantener un esfuerzo que es relativamente moderado, llamémoslo así, por mucho tiempo. Las fibras de tipo 2A pueden mantener un poder o un esfuerzo mucho mayor, ¿ya? Mucho mayor al anterior, pero por un tiempo limitado. Mientras que la fibra de tipo 2X puede mantener o generar un poder muchísimo mayor a las anteriores, ¿ya? Muchísimo mayores, pero por un tiempo mínimo, por muy poco tiempo, ¿ya? Por lo tanto, esta, la de tipo 2X en el humano, va a estar referenciada principalmente a los sprints, que son correr 100 metros planos, 200 metros planos, etc. ¿Ya? Ahora, analicemos y recordemos algunas de las propiedades o características de estos tipos de fibra. Vamos viendo, miren, tipo 1, la nomenclatura acá la tienen, ¿ya? La cadena pesada de miosina es distinta y de hecho hace referencia al tipo de fibra que estamos hablando. La tipo 1 es MHC, cadena pesada de miosina, 1, 2A, 2X, ¿ya? Aquí tienen las características contráctiles y metabólicas. La contracción es lenta en las de tipo 1,
son altamente oxidativas. Las de tipo 2X es una contracción rápida, muy glucolíticas y que se fatigan muy rápido. La capacidad de producir fuerza, poca fuerza en las de tipo 1, gran fuerza en las de tipo 2X, intermedia en la de tipo 2A. Capacidad de resistencia al esfuerzo, me refiero a mantener un esfuerzo por mucho tiempo, alta en las de tipo 1, baja en las de tipo 2X. ¿Ya? Apariencia y contenido de hemoglobina, roja, la de tipo 1, y alto contenido de hemoglobina, tiene que ver con la cantidad de oxígeno que necesitan, y las de tipo 2X son blancas y tienden a tener poco contenido de hemoglobina. El tiempo que logran mantener este pic de tensión es alto y es muy bajo en las de tipo 2X. ¿Ya? La miosina tepeasa, su actividad. La miosina tepeasa en relación al magnesio, también su actividad. El reclutamiento, cuando ocurre, la de tipo 1 ocurre a todas las intensidades, la de tipo 2A sobre el 40% del VO2 máximo, o sea, estamos hablando de intensidades moderadas, mientras que la de tipo 2X estamos hablando sobre el 75% del VO2 máximo, o sea, estamos hablando de moderadas altas o altas intensidades. ¿Ya? Características morfológicas, la densidad de capilares, cuántos capilares por fibra tiene, muy alta en la de tipo 1, baja en la de tipo 2X. Densidad mitocondrial, muy alta en la de tipo 1, baja en la de tipo 2X. Fibras, sección transversal de la fibra, miren, estamos por ahí, de hecho, las de tipo 1 son más pequeñas, ¿ya? Sí, mionucleares que vamos a tener. Los sitios mionucleares, las de tipo 2X, van a ser más porque responden principalmente a procesos de hipertrofia. Ustedes ya vimos que se dan primero hiperplasia de células satelitales y después fusiones en centros nucleares. Por lo tanto, las secciones transversales son más grandes, tienen mayor cantidad de dominios mionucleares con secciones transversales de esta fibra. ¿Ya? Enzimas glicolíticas y oxidativas. La creatinquinasa, fíjense, está más alta en la de tipo 2A. Fosfofructoquinasa, clásico de glucólisis o glicólisis, está más alta en la de tipo 2X. Glicógeno fosforilasa está mucho más alto en la de tipo 2X porque es una enzima de la glicólisis. Lactato deshidrogenasa, muchísimo más alto en la de tipo 2X porque vamos a ver de que el lactato es uno de los resultados metabólicos que se dan gracias a la glicólisis. Citratosintasa, más alto en la de tipo 1 porque es parte del ciclo de Krebs. Succinato deshidrogenasa, también más alto en la de tipo 1 porque estamos hablando del ciclo de Krebs. Y la 3-hidroxi-CoA deshidrogenasa, más alto acá porque estamos hablando del ciclo de Krebs. Perdón. Sustratos y proteínas, potencial oxidativo, muy alto en la de tipo 1. Potencial glicolítico, muy alto en la de tipo 2X. Fosfocreatina está más alto en las de tipo 2 en ambas por su contracción rápida. La cantidad de glicógeno que tienes, vas a tener más glicógeno almacenado en la de tipo 2X porque lo gastan más rápidamente. Y obviamente como resultado, como conclusión acá, el tipo de ejercicio y su dominancia. Las de tipo 1 funcionan principalmente con ejercicios a baja intensidad y prolongados en el tiempo, mientras que la de tipo 2X de corta duración y de gran esfuerzo rápido. ¿Ya? Acá tenemos un diagrama que representa los diferentes tipos de sustratos y metabolismos que podemos tener en una fibra muscular. ¿Ya? No estamos hablando de fibra ni tipo 1 ni tipo 2X. Esto es una fibra muscular tipo, cualquiera de ambas. De hecho, una mezcla de ambas. ¿Ya? Donde vamos a ver metabolismos tan conocidos como la glicólisis, ¿ya? Donde se forma ATP, poco poder se forma. El sistema ATP-CP
o creatinfosfato, ya donde también formas ATP, poco, pero formas. El ciclo de Krebs, aquí estamos, esto es la mitocondria, por si acaso, para que no se confundan, no es el núcleo, mitocondria. Ciclo de Krebs, donde formas gran cantidad de ATP, NADH y FADH, y donde tú transformas este NADH y FADH a ATP, que es en la cadena transportadora de electrones que está en la membrana de esta mitocondria, ¿ya? Otros sustratos, todo esto lo estamos haciendo con glucosa. ¿Qué pasa con las grasas? Tenemos proceso de lipólisis y beta-oxidación, ¿ya? Vamos a ir viendo y vamos a ir analizando cada uno de estos tipos de metabolismos, ¿ya? Repasándolo, porque ustedes esto lo vieron en bioquímica. Primero, sistema ATP-CP. Ojo, acá arriba aparece como ATP-PC. ¿Por qué? Porque en inglés es fosfocreatina, ¿ya? En español normalmente se traduce como CP, creatinfosfato, ¿ya? ¿Cómo es esto? La creatina, la creatina es una sustancia que normalmente en la célula está en conjunto con un fosfato. Si tú tienes un ADP, adenosin di-2 fosfatos, para transformarlo en ATP, adenosin tri-3 fosfatos, ¿qué le falta? Un fosfato. ¿Quién se lo va a dar? La creatina, ¿ya? Entonces, el sistema creatin-fosfato es tan simple como que la creatina se desliga de su fosfato y se lo entrega a la adenosina junto con la energía necesaria para transformarse en ATP. El problema es de que gastas una creatina fosfato por cada ATP que formas, ¿ya? Por lo tanto, se va gastando esta situación, se va gastando esta sustancia. Ahora, ustedes me preguntarán acá y lo conversamos en clase, ¿qué pasa con la gente que toma creatina? La creatina sirve principalmente para los procesos de recuperación muscular, ¿ya? Ahora, vamos a ver que el sistema ATP-CP funciona por muy poco tiempo, funciona por segundos, por lo tanto, es poco lo que vas a lograr mejorar tu rendimiento para la cantidad de energía que genera, su eficiencia y el tiempo por el cual funciona. Y normalmente la musculatura, si ha tenido una buena recuperación, ya recuperó su creatinfosfato, ¿ya? Por lo tanto, para eso sirve, para recuperar principalmente. La glicólisis. La glicólisis ustedes la conocen bastante bien. Lo que entra acá es glucosa. Primero se gasta ATP para transformarla y dividirla en 2-gliceraldehído 3-fosfato. Recuerden que esta glucosa que tenía 6 carbonos se va a transformar en sustancias de 3 carbonos, en 2 sustancias de 3 carbonos, obviamente. Y aquí comienza a formar NADH y ATP. El problema es de que la glicólisis sin mitocondrias o sin cadena transportadora de electrones, este NADH no sirve de nada. No va a funcionar porque recuerden que ahí es cuando el NADH se transforma en ATP. Por lo tanto, lo único que podemos contabilizar es 2 ATP acá, 2 ATP acá. Eso es lo que forma. Pero el problema es que arriba, acá arriba, gastó igual 2 ATP. Por lo tanto, de manera neta, la glicólisis solamente forma 2 ATP. Ganancia neta, aquí está, net gain, 2 ATP. Es poco, es muy poco. Y normalmente se forma piruvato, pero no se almacena como un piruvato. De hecho, después de la glicólisis, el piruvato tiene 3 vías que puede seguir. Una es como acetil-CoA y entrar al ciclo de Krebs o la oxidación, ¿ya? Otra, que normalmente no ocurre en nuestras células, es esta, de que se transforma en acetaldehído y después en etanol, que esto es la... eh, uy, se llama fermentación, es un tipo de fermentación. Ocurre en los vinos, ocurre en las cervezas, etc. Y la otra vía es la que aparece acá al centro. Gasta el NAD que utilizamos y lo transforma, o sea, que generamos anteriormente en la glicólisis y lo transforma en lactato. El lactato seguramente ustedes han escuchado
han escuchado que sobre el ácido láctico, que está relacionado con dolores musculares, con daño muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que desmitificar un poco el lactato. El lactato en el último tiempo se ha descubierto que es un metabolito que se genera a partir de la glicólisis, pero que tiene un potencial tremendo no solamente para marcar si es que se está haciendo un esfuerzo o no, sino que tiene grandes funcionalidades. Primero, para almacenar energía y volver a transformarse nuevamente en glucosa, lo cual es parte del ciclo de Cori y ocurre cuando el músculo libera el lactato a la sangre, esta sangre va hacia el hígado, se transforma en glucosa y esta glucosa vuelve al músculo para ser utilizada, ¿ya? O almacenada como glucosa o glucógeno, ¿ya? Pero también tiene otras funciones, como esta que está acá. Y aquí les agrego un segundo artículo, que es el artículo de Lee. También está en lo que les mostré, que es muy actual, 18 de febrero del 2021, muy actual, 18 de febrero del 2021, y va viendo los diferentes efectos que tiene el lactato y que se han ido descubriendo con el tiempo. Y un poco también desmitificando lo que se había dicho anteriormente, casi como un metabolito de desecho que produce gran daño, que hay que eliminarlo, etc. No es tan así. Miren, acá tenemos esto, lactato, lactato. Ciclo de Cori, primero ya lo vimos, se puede transformar en glucosa y puede formar nuevamente energía. Cuando el lactato ingresa a la célula, puede funcionar y transformarse nuevamente en, em, esto es, em, un sustrato metabólico. Puede regular la homeostasis redox, esto lo conversamos en clase, redox significa radicales libres de oxígeno que producen daño, por lo tanto lo que hace el lactato es regular la producción de redox, disminuirla principalmente. Genera gluconeogénesis y mejora el rendimiento en el ejercicio gracias a estos sustratos y a la regulación del redox, ¿ya? Ahora, el lactato también tiene receptores y segundos mensajeros, que ahí los tenemos marcados, ¿ya? Que pueden actuar en otros tipos celulares, generando inmunosupresión, disminución de la inflamación, disminución de la lipólisis, mejora en la regeneración de los tejidos y mejora en la reparación de los daños, aumento en la angiogénesis y neuroprotección, ¿ya? Además, en el núcleo existe un proceso que se ha descubierto hace poco que se denomina lactalización, que es cuando se une a las histonas y puede regular la expresión génica de algunos genes, valga la redundancia. Por lo tanto, también es muy importante por ese lado. Y por otro lado, también puede regular la respuesta del cuerpo ante diferentes virus o diferentes afrentas, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver de que el lactato no es, está muy lejos de ser solamente un metabolito casi de desecho que no sirve para nada o que puede dañar el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de esto, tenemos que agregarle que a nosotros como kinesiólogos y generalmente a todos los que trabajen en ciencias del ejercicio nos va a servir muchísimo porque nos va a permitir evaluar, analizando en sangre, qué ocurre, qué ocurre con nuestro metabolismo muscular. ¿Qué tipo de metabolismo estamos teniendo? ¿Estamos teniendo fermentación láctica? El lactato tiene que subir. Si no, el lactato se va a mantener, ¿ya? Ciclo de Krebs, aquí lo conocen. En el ciclo de Krebs ingresa la acetil-CoA y se da las vueltas que corresponden acá dependiendo de la cantidad de acetil-CoA que tengas. Normalmente van a ingresar dos, por lo tanto, aquí ustedes ya pueden evidenciar la gran cantidad de energía que se va a generar en forma de NADH, FADH y GTP, ¿ya? Ahora, analicemos los tipos de metabolismo que hemos visto y cuándo actúan en tiempo. El sistema ATP-CP o fosfocreatina PC que le denominan acá es el primero en actuar y tiene su peak más o menos a los entre 5 y 10 segundos. Ahí está su peak, porque ojo, los 15 segundos hasta acá, ¿ya? Por lo tanto, ¿te va a servir para qué?
para la partida de los 100 metros planos. Cuando tú vas en los 100 metros planos corriendo, ya y te demoras 10 segundos en correr los 100 metros planos, perfecto. Los primeros 5 a 7 segundos son principalmente de ATP-CP. ¿Ya? Y tiene un pico de energía bastante alto, miren. Glicólisis. La glicólisis releva al ATP-CP y ocurre normalmente entre su pic entre los 20 y 30 segundos. Recuerden que los 60 es hasta acá. 20 y 30 segundos. ¿Ya? Por lo tanto, estamos hablando de que es quien termina la carrera de 100 metros planos. En 200 metros planos tiene un poquitito más de duración. Pero ya si hablamos de oxidativo, fíjense, puede ser 180 segundos o mucho más. 180 segundos, ¿cuánto es? Son 3 minutos. 3 minutos. Por lo tanto, estamos hablando de que, miren, a los 3 minutos alcanzó el pic. Por lo tanto, y eso lo podemos mantener. Aquí la gráfica se corta, pero tú tranquilamente podrías mantener ese pic oxidativo con la producción de energía, sé que tienes sustrato suficiente, si tienes la cantidad de glucosa suficiente, por horas. Por horas. ¿Ya? Ahora, ¿qué beneficios o qué adaptaciones va a tener, va a tener el ejercicio aeróbico o el ejercicio de fuerza, llamémoslo así? Ojo de que en general en inglés resistencia le llaman a la fuerza, ¿ya? Y al aeróbico, que nosotros conocemos como resistencia mantenida en el tiempo, mucho tiempo corriendo, etcétera, le denominan endurance, ¿ya? Miren, ¿quién es el que genera más hipertrofia muscular? El de fuerza. ¿Quién genera más fuerza y poder muscular y potencia? El de fuerza, claramente. ¿Quién genera fibras de mayor tamaño? El de fuerza y se relaciona con la hipertrofia, ¿ya? ¿Quién genera mayores adaptaciones neurales? El de fuerza. ¿Quién genera mayor capacidad anaeróbica? Obviamente el anaeróbico, el de fuerza. Mayor cantidad de síntesis de proteínas miofibrilares, mayor síntesis de citoesqueleto, el de fuerza. Mayor síntesis de mitocondrias, obviamente el aeróbico porque es oxidativo. Mayor tolerancia al lactato significa cuánto puedes tolerar el lactato porque lo estás utilizando, principalmente el oxidativo, porque ahí lo transformas en glucosa y lo utilizas más. Mayor capilarización, el aeróbico, porque recuerden que es oxidativo, necesita más oxígeno. Mayor densidad de mitocondrias, aeróbico. Capacidad de endurance, aeróbico. ¿Ya? Por otro lado, miren, estas son las características del músculo esquelético. Las modificaciones que ocurren en el músculo esquelético. Veamos qué ocurre a nivel de todo el cuerpo. Densidad mineral ósea, ¿cuál lo aumenta? Ambos. Porque ambos van a ser estímulos mecánicos y biomecánicos para que el hueso pueda adaptarse y aumentar su densidad. Composición corporal, aquí no aparece ninguno porque lo que se ha visto es de que la mezcla de ambos es lo que tiene más beneficios. Pérdida de grasa, principalmente el aeróbico, porque ahí es cuando vas a estar consumiendo más grasa como sustrato, pero ojo, la fuerza no se queda atrás. ¿Por qué? Porque también aumenta la cantidad de masa muscular y de capacidad muscular para poder gastar este sustrato. Aumento de la masa libre de grasa, principalmente el de fuerza. Metabolismo de la glucosa. Resistencia a la insulina, ¿quién lo disminuye? Ambos. ¿Quién mejora la respuesta a la insulina? Ambos lo mejoran. ¿Quién mejora la sensibilidad de la insulina? Ambos lo mejoran, ¿ya? ¿Quién disminuye más los marcadores inflamatorios? Principalmente los aeróbicos. ¿Quién mejora más la frecuencia cardíaca y los parámetros cardiovasculares? La aeróbica, ¿ya? ¿Quién mejora más la eyección cardiovascular en descanso? Lo aeróbico. Las presiones, ¿quién las regula de mejor manera? Principalmente lo aeróbico. Ojo que lo de fuerza también puede ayudar principalmente lo diastólico. El riesgo cardiovascular, ¿quién lo mejora más? Aeróbico. El metabolismo basal, ¿quién lo va a aumentar más? De fuerza. Flexibilidad, los ejercicios de flexibilidad, ninguno de estos dos específicamente. Postural, de fuerza.
y habilidades en el diario vivir se relacionan con ambos, ¿ya? Pero principalmente los de fuerza por las actividades funcionales. Ahora, analicemos estos tres gráficos que están muy interesantes. Miren, ojo acá, tengo que explicar tres variables que aparecen en relación a la contribución de hidratos de carbono y la intensidad del ejercicio, ¿ya? La línea en rojo está marcando la utilización de hidrato de carbono. La línea en verde, la utilización de lípidos. Y la línea en morado está marcando algo que le llaman RER. El RER, que es lo que es la intensidad del ejercicio. Entonces tú vas viendo de que la intensidad está aumentando y aquí te lo marca. Intensidad máxima, vigorosa, moderada, muy baja. ¿Qué te dice esto? Fíjense, intensidades bajas, la utilización de lípidos es alta. A intensidades más altas, el sustrato del que comienza a predominar es el hidrato de carbono. ¿Ya? Importante. Pasemos al B. Miren, lo mismo. Contribución de hidrato de carbono lípido, pero ahora dependiendo del tiempo, la duración del ejercicio. Fíjense de que acá la intensidad se mantiene constante, por eso el morado, el RER, está ahí casi en una meseta. Casi una meseta. Tiempo, miren, al principio, fíjense, esto es una intensidad 0,9, estamos hablando de una intensidad aquí, moderada. Eso es lo que mantiene acá. A una intensidad moderada, los lípidos bajan rápidamente, pero con el tiempo comienzan a aumentar. Y ya sobrepasando los 120 minutos de actividad física moderada, el que predomina es el lípido. Al principio, el hidrato de carbono es el que más se consume, pero va decayendo con el tiempo. Y ya pasados los 120 minutos, ya el que predomina, como les dije, son los lípidos. Y este último gráfico nos muestra el porcentaje de activación muscular dependiendo del tipo de fibra. 1, 2A, 2X. Fíjense de que acá está la intensidad del ejercicio. Fíjense de que el tipo 1 es el primero que se activa y se mantiene activado siempre, a toda intensidad, hasta llegar a la repetición máxima o al 100% del V2 máximo. ¿Qué pasa con la de tipo 2A y 2X? La de tipo 2A comienza a actuar a actividades moderadas y la de tipo 2X a actividades moderadas altas o intensas. ¿Ya? Ahí se van sumando. Por lo tanto, hay una sumación temporal y espacial, dependiendo de la intensidad, para generar, al final, llegar a este 100% VO2 o a este 100% de fuerza que tú vas a lograr con el RM. Ahora, acá vemos un poco las vías por las cuales se adapta dependiendo si estamos haciendo una actividad aeróbica o una actividad de fuerza, en este caso que le denominan como resistencia porque está en inglés. Vamos viendo, las aeróbicas principalmente afectan al estado local del tejido, reduciendo la cantidad de oxígeno en él, ¿ya? Generando una hipoxia. Esta hipoxia lo que hace es aumentar un factor que se denomina HIF1-alfa, que es el factor hipóxico isquémico. Factor hipóxico isquémico. Este factor hipóxico isquémico lo que va a generar a la larga es de que aumente la capilarización, que era uno de los efectos que nosotros buscábamos o se observaban con las actividades aeróbicas en el músculo. Ahora, dependiendo del metabolismo de los sustratos, vamos a ver que, por un lado, se altera el estado redox porque se produce a través de la oxidación mayor cantidad de radicales libres. Eso activa los NAD y los NADH y activa también otros marcadores que son los sirtuins, ¿ya? Que ahí están. Y lo que hace es generar una serie de cascadas que regulan el daño redox, regulan los daños generados por radicales libres de oxígeno, ¿ya? Por otro lado, aumenta también el turnover de ATP. ¿Qué significa el turnover de ATP? Es gastas ATP, formas nuevo ATP. Gastas ATP, formas nuevo ATP. Por lo tanto, también aumenta la cantidad de AMP y ATP circulante. Y esto activa la vía AMP quinasa, ¿ya? Generando a la larga modulaciones en el músculo esquelético y en la expresión de genes para generar
regulaciones y aumentar, por ejemplo, la cantidad de mitocondrias, la cantidad de proteínas mitocondriales, la cantidad de eh, enzimas oxidativas, etcétera. Por lo tanto, adaptan al músculo para la actividad aeróbica. Por otro lado, en la actividad de fuerza, ¿qué ocurre? El principal estímulo es la contracción, que se va a dar por un gran influjo de calcio, ¿ya? También va a generar un estrés mecánico y va a generar mecanosensaciones. Estas tres vías van a generar, por un lado, también modulaciones de la transcripción de genes del músculo esquelético, generando adaptaciones distintas al aeróbico. En este caso, aumento de la producción de proteínas contráctiles o o aumento de la hipertrofia muscular, etc. Por otro lado, la mecanosensación activa dos vías, la vía FAC y la vía PI3K, ¿ya? Que son las vías que nosotros conocemos, la de mTOR y la AKT, que ya las conocimos en clases anteriores. La de mTOR se relaciona mucho con la síntesis de proteína y la AKT con la disminución o la inhibición de degradaciones de proteínas, ¿ya? Otro artículo que les traigo, este artículo es del 2018, si mal no recuerdo, sí, 2018, también bastante actualizado, que habla sobre el rol endocrino del músculo esquelético. Esto lo hemos tocado en varias partes, de hecho en la primera unidad de endocrino también lo conversamos. Y vamos a ver de qué tiene un rol. Primero, autocrino y paracrino en relación a las estructuras o células que están adyacentes o dentro del mismo contexto del músculo esquelético. Por ejemplo, las células endoteliales de los capilares, donde a través de la generación de VEGF, VEGF, interleuquina 8 y CIR61, vamos a lograr proliferación y migración de células endoteliales, logrando mayor capilarización o densidad capilar en la musculatura. Por otro lado, las células inmunes que están el, eh, en el músculo, a través de interleuquina 10, CCL2 y la fractalquina, va a generar reclutamiento y activación, pero también van a regular su actividad. La interleuquina 10 va a inhibir principalmente o regular la actividad de las células inmunes. Por otro lado, los fibroblastos van a ser activados y aumentado su función de producción de matriz extracelular de colágeno para generar más hipertrofia a través del factor transformante de tipo beta, el TGF-beta, el CTGF también, y también las MMPS, las SPARC y las FSTL1 como mioquinas que actúan aquí de manera autocrina. En las miofibrillas vamos a tener varias mioquinas que actúan, principalmente la miostatina, que se inhibe por la actividad física, la decorina, el IGF-1, TGF-beta, la apelina, interleuquina 15, interleuquina 6, que lo que hacen al final es mejorar la oxidación de sustrato y regular la hipertrofia, ¿ya? Y dentro de las células satélite vamos a generar proliferación y diferenciación para que se unan y generen y aporten a la hipertrofia muscular a través de interleuquina 7, LIF, interleuquina 6, factor de transformante beta, IGF-1 y la disminución de la miostatina, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la parte endocrina? Porque ahí vimos la parte autocrino-paracrina con puras células que estaban adyacentes o próximas a esta zona. ¿Qué pasa con la parte endocrina? El músculo genera una serie de mioquinas que van a regular muchas funciones. Por ejemplo, en el cerebro, aquí tenemos cuáles son y miren, se ha visto de que aumentan la función cognitiva y disminuyen el estrés o la depresión. En el páncreas, aquí tienen cuáles actúan y miren, mejoran la secreción de insulina vía GLP-1 y generan hiperplasia de las células alfa. En el intestino, interleuquina 6 aumenta la secreción de GLP-1 que va a interactuar con páncreas. En las células inmunes, interleuquina 10 disminuye la inflamación, regula su actividad. El receptor de interleuquina 1 disminuye la inflamación. CCL2 atrae monocitos que están inactivados. Interleuquina 6 alterna la activación de macrófagos, que son los monocitos que se transforman en macrófagos. Por lo tanto, acá en el tumor
Si es que hay células tumorales en alguna parte, miren las mioquinas, aumentan la movilización de células NK, que son los que lo destruyen. El Spark aumenta la apoptosis de las células tumorales. En el hueso, aumenta la formación y la mineralización. Mejora la recuperación o regeneración. En el hígado, mejora el metabolismo de la glucosa, disminuye la inflamación. Tejido adiposo, aumenta la lipólisis, eh, genera de que el músculo se vuelva, o sea, perdón, el tejido adiposo se vuelva pardo, mejorando la termogénesis. Ahí está la termogénesis, etcétera. Por lo tanto, vamos a ver de que el músculo puede interactuar con una gran cantidad de tejidos de manera endocrina a través de sus mioquinas. Por último, el último tema que les traía era el tema de los no responders, que ya lo conversamos al principio y de hecho se los definí. No responders va a hablar de un tipo de persona que no está respondiendo de la manera que uno espera ante el ejercicio físico. Y de hecho, acá tenemos ordenados sujetos y cómo mejoraron al ejercicio físico que nosotros les planteamos, perdón. Entonces, miren, hay un sujeto acá que mejoró en un 40%, en un 40%, pero acá hay un sujeto que empeoró en un 10%, ¿ya? La gente que su variación es mínima o empeora se le denomina no responders. Y esto hace referencia principalmente a la falta de individualización del ejercicio físico. Ustedes me preguntarán, de hecho en clase me preguntaron, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser de que el ejercicio esté empeorando? Se los doy acá. Miren, acá tienes porcentaje de cambio, mejora, número de sesiones de entrenamiento. Los no responders están acá en este cuadro violeta. Fíjense de que con una sesión, muchos quedan en el cuadro, incluso quedan por debajo. Con 2 sesiones también muchos están quedando en el cuadro. Con 3 sesiones, ya la mayoría queda afuera, pero hay algunos que siguen quedando. ¿Por qué es esto? ¿Qué pasa si es que este sujeto de acá, antes de que nosotros lo entrenáramos, entrenaba 3 veces a la semana y nosotros le dijimos, no sabe que usted va a entrenar ahora solo una? Obviamente su poder o el efecto que vamos a encontrar va a ser un decrecimiento, una disminución. Por lo tanto, obedece a la no individualización de esto. Y por ese lado tú también puedes tener a esta señora que quizás no hacía nunca ejercicio y con una vez a la semana ya empezó a mejorar. ¿Ya? Y ya empezó a mejorar. Por eso de que el tema de los no responders, una de sus principales propuestas de por qué existen y cómo tratarlos, hace referencia primero a evaluar muy bien y a conocer a nuestro paciente y a individualizar la prescripción de ejercicio para él. ¿Ya? Eso es lo que tenía para comentarles. Después en esta diapositiva vienen algunos casos que les dejé de tarea para que lo conversemos la próxima semana. Muchas gracias chicos y éxito con el estudio.